porque, como nos dice ahí la pantalla, Cristo viene y Cristo viene pronto. Y eso es lo que vamos... Tendrían que haber saltado todo y haber dicho amén. A ver, ¿cuántos de ustedes piensan que el Señor viene? Amén. Ah, bueno. Entonces me imagino que están todos listos. Muy bien, se pueden ir a la casa entonces. Que Dios lo... No. ¿Saben que cuando nosotros estudiamos las Escrituras, descubrimos que hay casi 2000 referencias acerca de la venida del Señor Jesucristo, acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo? Por ejemplo, por cada profecía que aparece en la Escritura acerca de la primera visita del Señor, es decir, el advenimiento, cuando el Señor nació, ¿cierto?, haciéndose un hombre, por cada de esas profecías hay 8 profecías que nos hablan acerca de la venida del Señor. Así que el retorno de Cristo es algo fundamental, es un tema fundamental que tiene que estar palpitando en cada uno de nuestros corazones. Miren, hay un libro profético, ya lo conocemos, el último, el de Apocalipsis, y si yo tuviera que sintetizar el libro de Apocalipsis, lo sintetizo con poquitas palabras: el Señor ya viene. Eso es lo que nos dice. El Señor ya viene. Es más, cuando van al último versículo, dice, y vengo pronto, y la iglesia dice, amén. Ah, lo saben, muy bien, amén. Así que dentro de lo que es el calendario de Dios, si podemos decir el calendario de Dios, dentro de ese calendario encontramos que el Señor Jesucristo ha prometido que Él va a venir por nosotros, por la iglesia. Y luego, después de un lapso, va a venir lo que es la tribulación, la gran tribulación, y después de eso, entonces, viene la segunda venida del Señor aquí a la tierra. Es decir, no confundamos cuando la iglesia sea llevada, arrebatada, si se quiere, por el Señor, porque eso va a ser en los cielos, va a ser en las nubes. No va a venir el Señor aquí a la tierra. Después sí, ya después cuando termina todo lo que es la gran tribulación, entonces el Señor viene acá y va a gobernar por 1000 años, que es lo que conocemos como el reino milenial. Lo que quiero que grabes en tu mente y en tu corazón, que el regreso de Cristo es inminente. ¿Entienden ese término? Sí o sí, Cristo viene. Y eso es lo que tenemos que guardar en nuestro corazón. La Biblia nos dice muy claramente que el Señor viene. Lo tienen en la pantalla, Juan capítulo 14, versículo 3, Juan 14, versículo 3, dice, y si me fuere, dice, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y lo interesante es que el Señor Jesucristo, después que Él murió y resucitó, estuvo 40 días apareciéndole a diferentes personas. En lo que la Biblia se refiere nos dice al menos 10 apariciones. Se le apareció a María, a Magdalena, se le apareció a Pedro, se le apareció a los discípulos sin Tomás, ¿se acuerdan? Los apóstoles sin Tomás, los discípulos con Tomás, se les apareció a aquellos que iban en camino a Emaús, ciertos 10 apariciones que nos van diciendo ahí. Pero después de eso, de dar las instrucciones que el Señor le dio a los suyos, Él fue llevado, fue transportado o alzado, ¿cierto?, a la diestra de Dios Padre, donde está allí nuestro Señor vivo y vivo para siempre. Y en ese momento, cuando la gente lo ve, que habían más o menos 500 personas que lo vieron al Señor elevarse hasta perderse en el cielo, dice que se aparecieron 2 ángeles. Y los ángeles le dijeron a las personas, a los discípulos que estaban allí, dice en Hechos capítulo 1, versículo 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que el Señor en cualquier momento viene a buscarnos a nosotros. Y saben que la iglesia del primer siglo estaba convencida. El Señor ya venía. En cualquier momento viene. Eso es lo que la iglesia estaba esperando. Que el Señor, así como subió, así descendiera rápido
Han pasado los años y todavía el Señor no viene, pero no significa que demora su venida, ¿eh? El Señor en cualquier momento tenemos que estar preparados para eso. Y dice Mateo, capítulo 24, Mateo 24, del versículo 37 al 39, pasaje muy interesante. ¿Y por qué quiero leerle este pasaje? Antes que nada. Está bien, los que me conocen saben que yo soy un fanático, si se quiere, en buen sentido, no de la selección, eso aparte, ¿no? Soy un fanático de la venida del Señor. Y si hay algo que me gozo y cada día al sentarme en mi cama le doy gracias al Señor, es porque sé que Él en cualquier momento viene y vamos a estar con Él para siempre. Recién decía Damián allí, qué hermoso va a ser, y yo sueño con eso, no sé ustedes, pero yo sueño con poder ver a mi Señor, poder abrazarlo, poder besarle, poder decirle cuánto le amamos. Lo mismo lo podemos hacer ahora, ¿saben? Pero qué lindo va a ser el momento que estemos con Él para siempre allí. Ahora, algunos dirán, bueno, y lo vamos a ver, pero eso andá a saber cuándo va a ser. No, ya está ya. Ahora, lo mismo pensaban lo de la primera iglesia, no la primera iglesia de Hamilton, sino la iglesia primitiva, que el Señor ya venía, pasaron 2000 años y el Señor todavía no viene. Ahora, no estoy dogmatizando, no estoy diciendo esto así, tiene 100%, es mi sentir. Que ciertamente hubieron cosas hace 100 años atrás, 200 años atrás, 500 años atrás, que no son las cosas que tenemos hoy en día. En otras palabras, hoy en día se está preparando, y lo vamos a ver bíblicamente, se está preparando todo, ya está todo listo prácticamente para la venida del Señor, cosa que hace 100 años atrás no estaba. ¿Me siguen? Por eso es tan urgente el tema este. Es algo que tenemos que vivirlo. ¿Por qué? Porque el creyente que vive pensando el Señor ya viene, el Señor en cualquier momento aparece, va a estar envuelto en la obra del Señor. No quiere que el Señor nos venga y nos encuentre con la mano en la masa de otra cosa, sino en los negocios de Él. Por eso no es malo vivir cada día pendiente de que el Señor en cualquier momento viene. Ahora, uno de los datos, porque el Señor dice, sean inteligentes, miren, estudien, y vamos a ver algunas referencias, y vamos a ver que ya el Señor está a la puerta prácticamente. Mateo 24, versículo 37 al 39. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Amén. Padre, yo te pido que nos bendigas y que podamos entender tu palabra y que esta sea una realidad en nosotros. Que podamos, Señor, vivir atentos a quien tú en cualquier momento viene, Señor. Háblanos, aclara cualquier duda en nuestras mentes y en nuestros corazones. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Ahora, ¿se dieron cuenta en ese pasaje? Hay 2 veces aparece la palabra hasta. Y es muy importante porque dice, hasta que Noé no entró ahí, hasta ese momento que vino el diluvio, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Estuvieron 7 días. Cuando Noé empieza a cargar los animales, 7 días estuvo el arca allí lista, con las puertas abiertas, si se quieren, para que la gente se arrepintiera y entrara en esa arca. Ahora, noten que las Escrituras resalta mucho la similitud, la igualdad que hay en lo parecido entre la generación que estaba de Noé con nuestra generación, con la generación que estamos viviendo ahora, y eso es lo que quiero que estemos atentos. Dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando
una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ahora, Dios dice que en su paciencia esperaba que el arca fuera preparada. Eso es lo que nos dice allí Primera de Pedro. Y esa palabra preparada tiene la misma base de la palabra completada. Es decir, Dios no solamente estaba esperando en el sentido de que se terminara la construcción de todo el arca, obviamente no iba a dejar una parte que entrara el agua, Dios estaba esperando que se terminara de construir esa arca, pero Dios también con paciencia estaba esperando que entrara cada uno de esos animalitos ahí adentro, si se quiere. Y en la paciencia de Dios estaba esperando que ese pueblo inconverso se arrepintiera, creyera en Él y entrara entonces en el arca. Así que lo primero que vemos, grábate en tu mente una cosa, Dios es un Dios paciente. Dios es un Dios paciente, grande en esa paciencia que no se acaba. Cuando ahí en Segunda de Pedro se repite el mismo concepto, Dios está esperando. Y algunos se preguntan, ¿por qué Cristo aún no viene? Si la maldad de los hombres es mucha en realidad, como en los días de Noé, ¿por qué es que no viene en este tiempo? Bueno, mira ahí, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que miren lo que es esto. Dios, un Dios paciente en el pasado, cuando Noé hizo el arca, paciente para que se completara esa arca, paciente para que llenara entonces de los seres que iban a estar en esa arca. Dios paciente esperando que la gente se arrepintiera y subiera esa arca. Pero también tenemos a un Dios que es paciente hoy y está esperando que tú te arrepientas. Está esperando que el pecador se arrepienta y entre, si me permiten, en el arca que es la iglesia. Eso es, ¿por qué? Por amor y en esa paciencia, es paciencia del Señor. Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de paciencia. Yo pensaba, a pesar de la tecnología, a pesar de los avances científicos que hoy en día tenemos, a pesar de lo que el hombre ha conquistado, porque es increíble el avance, dicho sea de paso entre paréntesis, Daniel dice que va a haber una explosión, si me permiten, de conocimiento en los últimos tiempos. Bueno, miren la explosión de conocimiento de hace 20, 30, 40 años atrás. Jamás en la historia del hombre se ha visto semejante cosa. Cierre el paréntesis allí. Pero fíjense que hemos avanzado tanto en lo que es tecnológicamente, pero en la maldad realmente es increíble. Tenemos una sociedad que no se arrepiente, una sociedad totalmente inmoral. Y Dios sigue esperando en su paciencia que nos arrepintamos todos. Así que hay una gran similitud con esos días de Noé. Hazte una pregunta. ¿Estás en el arca? ¿Estás en el arca? ¿Estás en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Porque la gente en los días de Noé no le creyeron, nos dice acá. Pero lo cierto es que cuando menos lo pensaron, se empezó a poner nubladito el asunto y las puertas se cerraron y perecieron absolutamente todos. Y Cristo nos dice en las Escrituras muy claramente que Cristo viene. Sí o sí, Cristo viene, es inminente la venida del Señor. Pero sabes, todos no pertenecen al Señor. Y todavía Él está esperando con paciencia que te arrepientas y volvamos entonces a Él. Hay una gran similitud acá entre la época de Noé y la nuestra. Ahora, la similitud no solamente tiene que ver con la paciencia de Dios, ¿cierto? Sino también en lo que encontramos en el mundo. Como era el mundo en el tiempo de Noé, a cómo está el mundo hoy en día, también hay una gran similitud. Si uno mira ahí, dice, será como en los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Me pregunto.
Bueno, una de las características de los días de Noé es que había una incredulidad increíble. Incredulidad. ¿Sabe qué es el peor pecado? La incredulidad. Porque si no crees ya estás perdido, por supuesto. Noé decía que viene el diluvio y la gente se reía. Noé dice, va a llover y la gente se mofaba de él. Hacían escarnios de este hombre. Ahora, estaban incrédulos realmente al mensaje de Noé. Hoy el mundo es un mundo de incrédulos también. A pesar de todas las evidencias, porque hay una gran diferencia. Y no es que esté excusando yo a toda la humanidad en el tiempo de Noé. Pero la gran diferencia es que en el tiempo de Noé, Él te dijo, va a venir un aluvión, crean en el Señor, súbanse en el arca. Estoy parafraseando, por supuesto. Nunca había llovido. No sabían lo que era la lluvia. Hasta ese tiempo solamente se levantaba como un vapor de la tierra y era lo que mantenía cierto la vegetación. Es decir, como que Noé le está diciendo, mira, va a pasar algo extraordinario, pero va a pasar. Bueno, ciertamente pasó. Hoy en día es diferente. Hoy en día estamos peor que esa generación. ¿Por qué te digo? Porque tenemos evidencias. Hace 2000 años Jesucristo vino, hace 2000 años Jesucristo resucitó, hace 2000 años que tenemos esta palabra completa. ¿Se acuerdan cuando estudiamos hace poquito Conociendo la Verdad? Y dijimos que teníamos 6 testigos, estudiamos en ese tiempo, 6 testigos de que esta palabra es la palabra de Dios. Y uno de los testigos era la unidad que presentaba, no tiene contradicciones. Otro testigo era la profecía. Hay profecías de las 2500, 2000 se han cumplido y se han cumplido de manera perfecta, tal como la palabra lo dice. Tenemos el testigo de la arqueología. ¿Saben que hay más de 15.000 evidencias externas que han encontrado los arqueólogos que dicen de ciudades, de nombres que aparecen acá en la Biblia? Tenemos el testigo de la ciencia. Este es un libro, si bien no es un libro de ciencia, hay ciencia allí. Y más que ahora muchos de los científicos están apoyando a ver lo que dice la Biblia. Por supuesto que sí. La historia. Otro de los testigos. Vimos las vidas cambiadas. ¿Qué testigo más grande que las vidas cambiadas? ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que hoy en día esta generación tiene cantidad de evidencias de que la palabra de Dios es cierta y a pesar de esa evidencia prefieren ser incrédulos, a pesar de tanta evidencia. Yo tengo un par de amigos conocidos, porque si vamos al tema del domingo pasado, no son amigos, o el otro domingo no son amigos, pero son conocidos, que no creen en Dios. Y te ponen una cantidad de palabrerías que cuando empezamos a hablar, porque siempre les presento el Evangelio, me viene a mi mente lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 22. Y Romanos 1, 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Se creen que saben la verdad. Uy, sí, y que acá, y que demostrame, y que esto y el otro. Digo, qué necio. Simplemente la palabra lo dice tan claro. ¿Sabes? Si te toca una persona así, no discutas jamás. Porque a un necio no lo vas a ganar. No vas a ganarle. Por eso es necio, un testadura, Así que no, esto está durísimo. Y más aún el corazón. Así que, si uno, hay veces que le preguntan, demostrame que Dios existe. Dale vuelta a la torta, como decimos en mi país. Dale vuelta a la pregunta. Porque es más fácil demostrarle que Dios existe, ¿cierto? Decirle a la persona, demostrame que Dios no existe. Es imposible demostrar que Dios no existe. Hay demasiadas evidencias. Dios es un Dios precioso y a mí me encanta pensar en todo eso. Dios como Dios arquitecto, creador, ha hecho obras que son realmente maravillosas. Alguna vez estudiamos nosotros acá lo que era el micro y el macrocosmos. Microcosmos, de ahí cuando te pones a mirar ¿cierto? A través de un lente. Y uno se pone a mirar el cuerpo humano. Es algo fantástico.
cómo estamos formados, el corazón, esa bombita que está, no sé cuántas veces en nuestra vida está bombeando, es algo maravilloso. Cuando vemos que estamos formados prácticamente todo de agua y no nos estamos derritiendo, ¿no? Cómo Dios nos sostiene. Cuando vas al macrocosmos, mira el cielo como hacía David. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Y le podés dar, ¿eh? Y te podés subir, te va a poner viejito. Y dale años luz. Y eso no se acaba. Nos habla de un Dios realmente creador, un Dios poderoso, un Dios infinito. Pero a algunos me sorprende, ahí está la testadura. Son tan duros que algunos piensan, todavía creen en el Big Bang, en esa gran explosión. Ahora, viejo, tenés que tener más fe en eso que creer en Dios en realidad. Porque, ¿cómo es que una explosión va a acomodar todas las cosas y va a quedar todo tan perfecto como está, como Dios lo creó? Ahora, si sos una de esas personas, ok, pensá algo. Para que haya una explosión tiene que haber algunos elementos. Bueno, ¿de dónde salieron los elementos de eso? Porque alguien lo tiene que haber creado, ¿no? Así que cuando alguien se refugia en la incredulidad, yo pienso que no es solamente un problema mental, es problema del corazón, es problema del alma de la persona. ¿Y sabes por qué? Por dos razones. La primera razón porque las personas están enojadas con Dios. Y eso lo hemos visto, ¿se acuerdan de la película esa God is Not Dead? Dios no está muerto. El profesor se le había muerto un ser querido y entonces prefería negar a Dios. Y eso es lo que pasa, mucha gente porque Dios no le contestó algo, porque Dios entonces no le dio algo, bueno, preferimos negar a Dios y se acabó. O simplemente, la segunda razón, es porque aman el pecado. Lo dice bien claro Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque porque sus obras eran malas. Entonces, ¿qué hace el incrédulo? Prefiero no pensar en Dios, no creo en Dios. Dios no existe. Entonces, como Dios no existe, puedo hacer lo que quiero. Ahora, mirá si esta está dura. Si hay que ser cabezón, ¿no? Para pensar así. Porque el hecho de que yo diga Dios no existe, ¿va a dejar de existir Dios? Obvio que no, ¿no? Obvio que no. El hecho de que yo diga Dios no existe, a Dios no le afecta absolutamente nada el hecho de que tú lo niegues o no lo niegues. Dios siempre va a ser Dios, por eso es Dios. Bueno, ayer estábamos estudiando justamente acerca de la obediencia. Y decíamos, el hecho de obedecer a Dios o desobedecer a Dios no le afecta en nada. ¿Te crees que le va a afectar el hecho de que vos le hagas caso o no le hagas caso a Dios? No, es bien para nosotros. El obedecer a Dios es bien para nosotros. El creer en Dios es bien para nosotros. A nosotros nos va a venir bien. Vamos a sentir paz, vamos a sentir seguridad. Así que en primer lugar es incredulidad y viene del fondo. No solamente intelectual, sino del corazón del alma. La segunda cosa que había en ese tiempo y lo hay ahora es inmoralidad. Inmoralidad. Si nosotros miramos las cifras, ha habido un incremento alarmante realmente en lo que es la violencia mundial, en todas partes, en los últimos 100 años. Acá estaba sacando unas estadísticas. Dice que en los últimos 90 años han matado más personas que en los 500 años anteriores. Se estima que en el siglo XX 203 millones de personas murieron por violencia o por guerra. Hay 44 millones de abortos, es lo que se practica por año en el mundo. Y cuando uno mira, ciertamente que estamos en una inmoralidad increíble. Basta ver nada más a nuestros gobernantes, yo sigo mucho lo de mi país, por supuesto, y algunos de ustedes también. Y es increíble la inmoralidad que hay. Te roban en la cara, te mienten en la cara, no tienen integridad, no tienen moral, no tienen nada, absolutamente nada. Y te lo dicen así como si nada. Bien dice las Escrituras, y me encanta, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que tenemos hoy en día.
no entendemos. Bueno, es la dureza que tienen. Otra cosa es que hay indiferencia. Y acá tal vez tenemos que parar un poquito en el tema indiferencia. En la época de Noé había una indiferencia tremenda. En la sociedad de hoy en día hay una gran indiferencia. Y en la iglesia del Señor hoy en día hay una gran indiferencia también. Por eso le digo que tenemos que prestar atención. Dice allí Mateo 24, vamos a estar basados en Mateo 24. Dice, porque como en los días de Noé, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Ahora, acá nos describe las cosas que uno puede decir, no son cosas malas, ¿cierto? Comer, beber, casarse. No le digan a Denise que ya se va a casar, que es malo, ¿no? Ya está. Ahora, no está diciendo eso, que esas cosas son malas. Lo que está diciendo acá es que tenían una total indiferencia. Eso es lo que está diciendo acá al mensaje de Dios. No es que esté haciendo mal en comer, en beber o en casarse, sino el que sea indiferente al mensaje de Dios. Eso es lo malo. Eso es lo que nos está diciendo acá. Hoy en día decimos Cristo viene. Y decimos todo amén, sí. Seguro, Cristo viene, seguro, pero somos tan indiferentes a las necesidades de otras personas. Somos tan indiferentes al sufrimiento de un hermano. Somos tan indiferentes a la necesidad de la familia en nuestros países. Somos tan indiferentes para la gente de allá afuera. Porque lo estamos diciendo el miércoles, creo que fue. Hermano querido, si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes el regalo más grande que la humanidad pueda recibir, que es el mensaje de salvación, que es el mensaje de que Cristo salva. Es lo más grande, ese es el regalo más grande que vos y yo podemos tener. Ahora, el asunto es que somos insensibles y a pesar de que hay gente que se está muriendo ahí afuera, no le estamos llevando el mensaje. ¿Por qué? Porque me quiero quedar cómodo en mi casa. Aquellos problemas de ellos, yo ya estoy seguro. Eso se llama insensibilidad, ¿saben? Insensibilidad, indiferencia. Pero salté de un término para otro, ¿no? Estamos hablando de indiferencia. Vamos a hablar de insensibilidad. Porque un corazón cuando se endurece, no pasa nada, ¿cierto? Es indiferente, es insensible a las cosas del Señor. Y una de las cosas, lo hemos visto, ¿se acuerdan? Arteriosclerosis, allí por Hebreos. Cuando nos ponemos duros y no somos sensibles a la palabra del Señor, estamos en serios problemas. Yo les puse un ejemplo no hace mucho. Cuando una persona ha tenido un accidente y lo llevan al hospital, ¿qué es lo que hacen? El doctor, si depende cómo ha sido el accidente, agarra una aguja y le punza, le pincha el pie. Y si la persona siente dolor, es porque está sensible. Pero si le punza ahí y no tiene nada de dolor, es porque ya hay insensibilidad, hay un problema. Bueno, mientras sintamos dolor, nosotros estamos bien. El problema es cuando no siento dolor por la gente perdida allá afuera. Cuando yo tengo el tesoro más grande que es presentar a Cristo y me quedo callado. Eso es lo peor que hay. Y la manera en que lo presentamos. El miércoles decíamos, es el regalo más grande. Y permítanme darle el ejemplo de nuevo. Y esa es la vida nuestra, nuestro testimonio. Si le vas a regalar algo a una persona, mientras más caro es el regalo, más bonito vas a tratar de poner el paquetito, ¿o no? Lo vas a envolver bien bonito, con un bonito moño. Si yo le regalo un diamante a mi señora, menos mal que no me está escuchando. Está abajo en la escuela dominicana. Si yo le regalo un diamante, claro, lo voy a hacer bien bonito, con un papel brillante, con un moñito y todo eso, ¿cierto? Para que llame la atención. Bueno, nosotros tenemos el regalo más grande para darle a la humanidad, pero el testimonio nuestro no llega a ser un papel brillante ni bonito. Muchas veces el testimonio del creyente es un papel de diario. Y saben, cuando ustedes ven un regalo con papel de diario, nadie lo quiere. Y es triste ver que podemos decir, soy creyente, tengo a Cristo en mi corazón, pero estás envuelto ese regalo en papel de diario. Nadie lo desea. Nadie quiere cambiar como tendría que cambiar. ¿Por qué? Y porque estamos viviendo una vida
como papel de diario. Ahora, estaba pensando en la insensibilidad. ¿Saben que murieron 42.000 personas en el terremoto de Turquía y Siria? Cielo más grande que está registrado. 42.000. Fíjate que no nos sorprende nada a nosotros. Murieron 42.000. Pregunta, ¿qué hicimos nosotros al respecto? Y te lo estoy diciendo de manera personal. ¿Qué hiciste con esa noticia de que murieron 42.000 personas? ¿Algo te moviste? ¿Oraste? ¿Mandaste algo? ¿Qué es lo que hicimos? Hoy en día somos totalmente insensibles. Hay una minoría allá afuera que nos está manejando toda la mayoría. Y le están enseñando a nuestros hijos basura en la escuela y nosotros estamos calladitos. El otro día un hermano me mandó un video de un jovencito que arrestaron en Toronto. 16 años por predicar a Cristo. Y ahí estaba la policía y todos gritándole. Y él decía, Cristo es mi Señor y mi Salvador. ¿Qué hacemos nosotros por eso? ¿Te das cuenta que somos insensibles? Bueno, a él le tocó a él. Pero ¿sabes por qué no te toca a ti y no me toca a mí? Porque estamos con la boca callada. Y eso nos tendría que dar vergüenza. Porque si habláramos de Cristo, tendríamos más persecución. Decimos en este país no hay persecución. Claro, no hay persecución porque estás calladito. Estás pasando igual que cualquiera allá afuera. Pero mostrar la luz, y cuando la luz irrumpe en las tinieblas, vas a ver si vas a tener persecución o no. Vas a ver si hay diferencia o no. Pero tenemos que brillar. Eso es lo que dice el Señor ahí. Así que en ese tiempo había una insensibilidad tremenda. Hoy en día hay insensibilidad increíble. En Mateo 24:33. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas el Señor. Ahora, estas son evidencias, simplemente te estoy mostrando cosas que pasaron en la época de Noé, cosas que están pasando ahora. El Señor dice, se acaba ya, el Señor cerró las puertas del arca y un día Cristo viene y se acaba la iglesia, ¿cierto? Cierra la puerta para la salvación así por gracia. El mundo se está preparando y Jesús dice, miren, sean inteligentes. Cuando vean que estas cosas empiezan a aparecer, sean inteligentes porque estoy a la puerta. Ahora, la pregunta mía, ¿te estás preparando para eso? ¿Estás preparado ya para eso? Porque todo se va cumpliendo. A mí me gusta pensar que es como un rompecabezas. ¿Se dieron cuenta de esos rompecabezas? No te estoy hablando de los chicos que tienen 6 piezas, no. Pero esos rompecabezas que tienen 1000 piezas o 2000. Y las primeras cuestan más, ¿no? Empezás a ponerle y te cuesta más. Pero cuando vas llegando al final, voy a tener un paisaje. Ya más o menos la última uno las va acomodando mejor ya. Ya lo entiende mejor. Bueno, acá el Señor te está diciendo lo mismo. Ya tenés un paisaje. Ahora cuando veas las cosas que van sucediendo, bueno, avivate porque ya está ya el tiempo. Ya se está cumpliendo el tiempo ese. Ahora, ¿en qué manera? ¿Han escuchado ese término, el nuevo orden mundial? Por supuesto que lo han escuchado. Bueno, cuando uno mira allí en el tema de la economía, tenemos a China y tenemos a Rusia, estos grandes países. ¿Sabe que China y Rusia hace tiempo que están proponiendo una moneda única para el mundo? Que todos tengamos. ¿No te suena parecido o familiar a algo eso? El gobierno, por ejemplo, el Vaticano, hace rato que el Vaticano está proponiendo, ¿cierto?, justamente un gobierno único. Y dice un solo gobierno para que gobierne y solucione la crisis mundial. Propone un banco central, un banco mundial. Uno solo que domine absolutamente todo. ¿No es lo que profetiza la Biblia acaso? ¿No es lo que la Biblia dice acerca del anticristo que va a ser un líder político? ¿No es lo que la Biblia dice acerca de que va a haber un nuevo orden donde va a levantarse este llamado el anticristo? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Daniel? El anticristo, entonces. ¿Recuerdan la marca que van a tener las personas? ¿No dice el Señor, no está profetizado que para comprar vamos a tener que tener esa marca porque si no, no te vas a dejar comprar, no vas a poder vender, no vas a poder hacer negocio?
¿No se está preparando todo? Y si todo se está preparando, ¿por qué estamos viviendo como que nada pasa? El ecumenismo, esa unión ahora de todas las religiones. Ahí lo he visto, al Papa reunido con los judíos, reunido con los musulmanes, reunido con los budistas, ¿cierto? Y quieren tener todo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Dice el Señor, ¿no? Pero ahí está, todo se quiere hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que también no solamente va a estar el anticristo, sino va a estar el falso profeta, que entonces va a unir todas las religiones y eso va a servir para apoyo político y religioso al anticristo. El mundo se está preparando, querido mío. Y lo cierto es que el Señor está a la vuelta de la esquina. Cuando estaba Noé en el arca, la gente seguía comiendo. Ya empezaron los 7 días, que empezó a subir animales y todo ahí. La gente estaba comiendo, estaba bebiendo, se estaba dando en casamiento, ¿no? Y se estaba poniendo oscuro el cielo, jamás se había puesto oscuro, pero la gente habrá dicho, ¿y esto qué es lo que es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que será? Y la puerta seguía abierta. Todos estarían especulando ahí. Bueno, sí, tal vez este no es, pero todavía no, falta tiempo. ¿Cierto? Hasta que empezó a llover, Dios cerró la puerta, no Noé. Dios cerró la puerta y se acabó. Y empezó el agua a subir. Yo me imagino lo que habrá sentido esa gente cuando empezaron a ver que el agua se subía. Cuando le llegaba el agua acá en el cuello. ¿Qué habrá pensado, no? Alguien puede preguntar, bueno, ¿está mal casarse? ¿Está mal comer y pasarla bien? No, no está mal. El problema es que tenemos que poner prioridades. Ahí está bien, los hijos de Noé se habían casado, subieron con ellos, ¿cierto? Y fueron los 8 junto con Noé y su esposa que se salvaron. Pero lo que sí vemos acá es justamente esa dureza. La Biblia nos habla justamente de que hoy día es el día que estamos seguros y podemos ser salvos. Pero no podemos saber si mañana o esta tarde viene el Señor y se acaba absolutamente todo. ¿Sabe? Hay un versículo que resume todo esto y está en Mateo 24:39. Mateo 24:39, la primera parte. Mira lo que dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, esto nos tiene que abrir a los ojos. Yo no quiero, es cierto, que venga Cristo y que nosotros nos perdamos, no. Dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles. Y nos está hablando de que hay tiempos difíciles, estamos en los postreros días. Y ciertamente hemos vivido tiempos difíciles. Tal vez tú, en una manera personal, has vivido la maldad de este mundo. Tal vez te han abusado, tal vez te han robado, tal vez han hecho escarnio de tu vida. Pero lo interesante es que hay algunos que reaccionan de una manera o reaccionan de otra. Fíjense ahí. Jesús dijo que al aumentarse la maldad en el mundo, dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y espero que eso no pase aquí en la iglesia. ¿Sabe por qué te digo? Fíjate vos que dice el amor de muchos, no dice el amor de todos. Gloria a Dios porque hay personas que todavía se mantienen fervientes. Gloria a Dios porque hay personas que aún cuando ven que las cosas se ponen difíciles allá afuera, tienen más deseo de salvar almas. Van y predican, dan buen testimonio y quieren llegar con el Evangelio hasta lo último en la tierra. Gloria a Dios por eso. Pero dice acá, al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y sabe que no es casualidad, pero ¿se acuerdan cuál es la última iglesia que aparece en el capítulo 3 de las 7 iglesias? ¿Se acuerdan cuál es la última iglesia que aparece en el Apocalipsis? Es la iglesia de la Odisea. Y algunos piensan que así como Éfeso fue la primera, la Odisea la última, y eso representa las distintas etapas o años que la iglesia, algunos hacen ese pensamiento, en estos 2000 años de iglesia, ¿no? Pero coincidencia, no creo. No creo en las coincidencias. La iglesia de la Odisea era una iglesia que no era fría ni caliente. Era una iglesia que el Señor dice,
Prefiero que seas fría o seas caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y acá nos habla que por haberse aumentado tanto la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? ¿Estamos viviendo realmente en estos últimos tiempos esperando que el Señor venga? ¿O nos estamos enfriando, como dicen algunos acá, por la maldad? ¿Sabes? Dios te ama. Y Dios te ama tan fervientemente que ha dado a su Hijo para que nosotros tengamos esa vida y vida en eterna y vida en abundancia. Y ese regalo que Dios quiere es para que tú compartas con las demás personas. No que seamos insensibles, sino que estemos confiados en que Cristo ya viene. En cualquier momento viene. Pero tenemos que seguir compartiendo esas palabras. No te enfríes, anímate más. Mientras más mal está el mundo allá afuera, más seguros estamos nosotros. Porque sabemos que se están cumpliendo exactamente la palabra como nos dice acá en las Escrituras. Hace 2000 años atrás, el Señor nos dio la muestra más grande de amor. Y vino por primera vez al mundo. Y murió en una cruz y resucitó para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna, dice. Ahora, ese tesoro grande que tenemos nosotros una vez más, y estoy repitiendo, no quiero redundar, pero quiero que grabemos. Si tenemos al Señor, tenemos que compartir ese regalo. No nos tenemos que quedar guardados, no tenemos que ser insensibles. Tenemos que compartir con los vecinos, con la familia, con todo en nuestra pequeña Jerusalén. Compartir ese amor que Dios nos ha derramado un día a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a compartir hoy día. Hoy día justamente vamos a celebrar, vamos a recordar esa obra del Señor allí en la cruz. Vamos a recordar ese sacrificio de Cristo, que por amor lo hizo para ti y para mí, para que podamos disfrutar de esta vida y vida eterna. Entonces yo le voy a pedir, antes de orar, a los diáconos, que pasen 2 diáconos, por favor, y me ayuden con la cena. Y hermano querido, tomen asiento. Cuando nosotros compartimos esto es un mandamiento del Señor. El Señor dijo que lo teníamos que hacer todas las veces que quisiéramos, recordando, hacerlo en memoria de Él. Pero sabes que una de las cosas que el apóstol Pablo, y quiero conectarlo con lo que hemos estado hablando recién, una de las cosas que el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 11, creo que es, que tenemos que tomar la cena dignamente. Eso significa estar bien de corazón, que mi corazón, mi mente está bien con el Señor, que no tengo nada dentro mío, de lo cual pedirle perdón al Señor. Ahora, el asunto es que Dios, como lo hemos visto, el Señor promete que ya viene, en cualquier momento está acá, pero tenemos que compartir. Si no has compartido el Evangelio con tu familia, con tu vecino, con tus compañeros de trabajo, por vergüenza, bueno, es tiempo que ahora arregle las cuentas con el Señor. Ahora es tiempo que le pidamos perdón al Señor. Y podemos tomar la Santa Cena, sí, pero mañana vamos a compartir la palabra. A Dios no lo podemos engañar. Así que vamos a tomar un tiempo. Antes vamos a cantar una última canción, que es justamente con referencia a la Santa Cena, lo que vamos a hacer. Y mientras vas cantando, quiero que vayas pensando en esa letra y al mismo tiempo que podamos, después en oración, arreglar las cuentas con el Señor para poder disfrutar de este tiempo de la Santa Cena. En memoria de mí, dice pan, comed. Les pido que se pongan de pie.